Mucho frío, hace mucho frío, pero no creo que tanto como lo que sintió la gente que estuvo acá. Señores, estoy en Auschwitz, en el Auschwitz I, primero de los campos de exterminio de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Si se animan a verlo, si se animan a que les haga el cuento de lo que voy agarrando de estas historias, pueden seguir viendo el video porque entiendo que esto es muy jodido. Así que bueno, vamos a ver si lo aguanto yo también, ¿no? Porque esto sí que no es changa. Bueno, ya estamos en Polonia, amigas, amigos. Así que me dirijo hacia Bielsko-Biała. Ahí me espera María, un contacto que me invitó por Couchsurfing. Me abrigo porque está frío, o sea, no sé si va a llover, está medio raro el clima, pero no sé qué va a pasar, pero por la duda me abrigo, así que nos vemos entonces en Bielsko-Biała, que es cerquita de Cracovia. Esto es sur de Polonia, ¿verdad? Vamos arriba. El trabajo te hará libre. Esa es la inscripción en la entrada de este campo, ¿no? Ahí está la famosa cerca electrificada, una cerca doble que daba la vuelta a todo el campo. Una cerca que tenía 400 volts de carga, ¿no? Trataba de escapar, ahí la quedaba. Algunos se tiraban simplemente para suicidarse, ¿no? Porque ya sabían, una vez que sabían lo que les esperaba acá adentro, se tiraban arriba de la cerca y ahí quedaban nomás. Los que intentaban escapar, a los cuerpos los dejaban tiempo de repente colgados ahí en esa cerca, en forma de advertencia. Acá había una banda tocando cada vez que entraban los prisioneros, como para marcar el paso de los, digamos, del grupo, y para que fuera más fácil también para contarlos, ¿no? Porque iban marcando y contando el paso por, digamos, no contaban uno por uno, ¿no? Los contaban, bueno, sabían que en tantos golpes, ¿no? Pasaban tanta gente, así era más fácil, tiraban al voleo, digamos, la cantidad de presos que pasaban por día. Cuando se construyó el campo, se construyó originalmente para presos de guerra rusos y polacos, ¿verdad? Una vez que Alemania nazi ocupó esta parte, ¿no? Construyeron este campo como campo de trabajo primero y después pasó a ser directamente un campo de exterminio. Luego empezaron a llegar judíos de todos lados cada vez que Alemania invadía algún lugar nuevo, por decirlo de una forma. Bueno, todo lo que eran judíos los iban mandando para acá. Eso fue en el 41, creo que fue en el 42 que abrieron el segundo Auschwitz, o sea, Birkenau, que después de aquí vamos a ir para allá.
Obviamente que la gente trataba de escapar desde acá, de este campo. Siempre trató de escaparse. Estas eran las torres de vigilancia, además de los cables, ¿no? De los dobles alambrados de púa. Estaban las torres de vigilancia que si lograbas pasar te pegaban un tiro. Si lograbas evadir incluso a los guardias, si eras polaco, por ejemplo, o sea, si eras de aquí, la Gestapo iba tras tu familia, la traía, la paraba ahí adelante, desnudos, bajo un cartel de que esa era la familia de alguien que se había escapado. Y ahí los tenían hasta que aparecía el fugitivo y después, no sé, los matarían a todos, supongo yo. Cada pocos días hacían las roll calls, o las llamadas de ronda, como le llamaban. Llamaban a todos los prisioneros, los hacían parar en la plaza principal, en la avenida principal ahí, de un lado y del otro de las construcciones, antes que esas construcciones estuvieran, porque creo que son de las últimas que se hicieron. Y bueno, ahí los tenían parados horas, ¿no? Nada, haciendo nada, ahí parados hasta que se cansaran, se agotaran, se caían, y si se caían, los paliza. ¿Tá? Eso que está ahí atrás, que se ve ahí atrás mío, son las horcas, o sea, los postes para ahorcar. ¿Qué hacían ahí? Cuando alguien se escapaba o intentaba escaparse, si era ayudado por algún otro, bueno, ahí eran algunas de las ejecuciones, porque a veces los ejecutaban de un tiro, a veces los colgaban, ¿no? Depende del ánimo del vigilante, era lo que le pasaba a quienes intentaban escaparse. Entonces hacían ejecuciones públicas, enfrente justamente a esas llamadas de ronda. Ahí los colgaban, hasta que se morían. Parece que una vez hicieron una colgada masiva como de 12 personas a la vez porque intentaron escaparse a 3, ¿no? O sea, ayudaron sospechosos de ayudar a escapar a 3 prisioneros, los colgaron a los 12 ahí juntos. Y bueno, y si tenías de repente, si eras sospechoso de contacto con, digamos, el mundo exterior, también ibas a la piola. Este edificio fue construido como hospital. Es raro, ¿no?, que haya sido construido como hospital, pero bueno, digamos que la idea era a los prisioneros que estaban enfermos, con infecciones y cosas, enfermedades jodidas, intentar curarlos para después hacer experimentos con ellos, ¿verdad? Y si los que no sobrevivían, ¿sí?, iban a inyección letal o las cámaras de gas famosas. Muchos niños, ahí, de a docenas, un par de docenas por día pasaban por ahí, y bueno, los que no estaban aptos, chau. En este edificio, aquí atrás, era el edificio de la muerte, ¿no? Se le llamó así. Fue donde se hizo el primer experimento con el gas Ciclón B, que es el que usaban para matar las cámaras, ¿no? O sea, el primer uso que se le dio fue con 600 soldados prisioneros soviéticos, fue la primera prueba, y después de ahí empezó a usarse en las cámaras de gas grandes, que voy a ver si llego, si puedo llegar hasta ahí, donde, según tengo entendido, mataban de a 2.000, 2.500 personas a la vez, ¿no?, en sesiones de 20 minutos, más o menos.
ese es uno de los crematorios, ¿no? En la entrada está primero la sala de baño, porque a los prisioneros los bañaban, les hacían dejar sus pertenencias en un cuarto previo, digamos, los bañaban, luego los metían en la cámara, que sería la cámara de gas, que ellos obviamente no sabían que era la cámara de gas. Les tiraban por los huecos que hay en el techo Ciclón B, que es el producto, el gas que habían desarrollado los nazis para ese propósito, y luego pasaban para el costado. Después de 20 minutos más o menos, pasaban para el costado, los metían en el crematorio. Acá hay uno solo, ¿no? En Birkenau hay 4. Así que voy a ir para allá y vamos a ver eso. Estoy leyendo un libro de ahí, justamente, de uno de los ayudantes del Dr. Mengele, que está muy, muy jodido el libro. Te explica, bueno, todo el proceder, ¿no? Y las cosas que tuvo que pasar el pobre tipo, porque también, ¿no? O sea, la gente que trabajaba acá eran prisioneros, ¿no? Incluso los que eran enfermeros, todos eran prisioneros de alguna forma. Cuando, por ejemplo, si en las cámaras de gas, en las morgues, los reclutaban o los seleccionaban de grupos de prisioneros para venir a trabajar, y vos decís, voy a trabajar de lo mío, porque pedían esa profesión de repente. Pero los metían acá adentro y el trabajo que les hacían hacer, por ejemplo, a los forenses, era una vez entraban los cadáveres, era sacarle los dientes de oro, sacarle las joyas, revisarlos a ver si tenían joyas escondidas, ¿no? Ese tipo de cosas antes de meterlos a los crematorios. En estos bloques aquí atrás mío estaban separados del resto del campo por un muro que separaba hombres de mujeres, ¿no? Porque primero era solo para hombres el campo, pero en el 42 empezaron a venir mujeres judías, no judías, prisioneros polacos, prisioneros de otras partes, bueno, como iban avanzando, y las tenían aparte. También el destino era el mismo, trabajo forzado para algunas, cámara de gas, algunas incluso como prostitutas no, en realidad no eran prostitutas, pero eran para satisfacer, digamos, los placeres de los soldados, a veces alemanes, de los soldados nazis, de los que colaboraban, como premio, digamos, a su cumplimiento de las órdenes del Tercer Reich, digamos, se les daba como premio que podían pasar unas horas con alguna mujer, y bueno, y así hay, miles de historias. Esa es la vía en la que entraba el tren, ¿no? Para allá al fondo estaban las cámaras y los crematorios. Para aquí adelante, donde me voy dirigiendo, las barracas donde estaban los prisioneros. Y aquella era la parte de los militares y el personal del campo. Prisioneros que eran personas del campo también, ¿verdad? Vigilado igual que el primer Auschwitz, ¿no? Las casetas de vigilancia, alambre electrificado. O sea, acá no veo doble, pero bueno, están 400 volt, doble o no. Este creo que está menos. Hay mucha cosa reconstruida, obviamente que esto no es original, estas barracas de madera, pero están reconstruidas sobre los cimientos de las barracas originales y como eran. Bueno. Este campo funcionaba igual prácticamente que el otro, que el primer Auschwitz, solo que era mucho más grande. Si nos fijamos ahí atrás, lo que queda en realidad son las chimeneas de las estufas, de los calentadores de las barracas de los prisioneros. Estos son todos reconstruidos, obviamente. Estaban separados por mujeres, algunos mujeres con niños, otros niños viejos, ¿no? Hombres, pero la mayor división era hombres y mujeres. Cuando Alemania ve que se le viene la noche, digamos, ¿no? Que se le acaba la guerra, o sea, digamos que el fracaso es inminente, el Ejército Rojo empieza a avanzar sobre las áreas que tenía ocupada Alemania. El Ejército Rojo desde el lado del este, americanos desde el lado del oeste. Lo que hacen es intentar borrar evidencias, ¿no? En estos campos. Entonces empiezan a tirar abajo las torres de los crematorios, tanto de Auschwitz I como de Birkenau, y
digo, o sea, fue imposible, no les dio el tiempo, ¿no? Ni bien llegaron los soviéticos, comenzaron a encontrar evidencias. Y bueno, y después testimonio, ¿no? A la gente que todavía estaba presa dentro de los campos, los sacaron caminando, que eran más o menos 50 y pico mil personas, a otros campos más pequeños, para el lado de Alemania, digamos, para los lados que todavía podían moverse seguros los nazis. Luego de que terminó todo, obviamente fueron liberados. Los que sobrevivieron, mucha gente murió en el camino porque estaban muy jodidos y los hicieron caminar cientos de kilómetros. Estos eran los vagones, ¿no? En los que venía la gente, los prisioneros. Imagínate que uno de estos, ¿no? Todo hasta allá, hasta la entrada, que los trenes eran largos y venían todos hacinados ahí adentro. No sé cuántas personas venían, pero venían muchas más de lo que entraban. ¿Dónde está? Ahí están las puertas del campo, las famosas puertas del campo de Birkenau, llamada también obviamente las puertas de la muerte, ¿no? Porque bueno, luego, en realidad la gente entraba acá y algunos pensaban que venían a trabajar, que iban a hacer laburar como burros. No tenían ni idea cuando llegaban de que esto era un campo de exterminio directamente, no un campo de trabajo. Las selecciones de los prisioneros, una vez que bajaban, obviamente venían todos juntos con sus familias, con sus equipajes, porque cuando los traían, cargaban todo lo que podían. Llegaban acá, lo primero que hacían era sacarles el equipaje, se los hacían dejar en un lugar como que diciendo, no, sí, después vas a pasar por ello. Luego separaban hombres y mujeres y niños, ¿no? Mujeres con niños y hombres. No me acuerdo la edad, pero a los chicos ya de adolescentes también ya los ponían con los hombres. Las primeras selecciones eran, bueno, a ver, viejos, jóvenes, y los que tenían alguna enfermedad ya iban, digamos, para una línea de descarte. Luego, una vez ya separados, viejos, jóvenes, sanos, enfermos, los enfermos directamente iban a ejecución, a menos que fuesen jóvenes, muy jóvenes, y los doctores de repente los examinaban y decían, no, sí, se puede recuperar. Bueno, ahí capaz que sí, pero también para experimentos y esas cosas. Pero si no, se veían que no se podían aprovechar, directamente ejecución. Y ahí después entraban a filtrar por profesión. Todos los que son médicos, todos los que son carpinteros, los que son, qué sé yo, no sé, herreros. Y así los iban clasificando, ¿no? Para ver qué podían aprovechar de ellos, qué sabían hacer. Los iban asignando a diferentes trabajos con muchísima suerte, trabajos de burros. Y bueno, y ahí esa era la mano de obra que había, digamos, o sea, la forma de trabajo, lo que movía, digamos, estos campos. Eran todos prisioneros. El famoso doctor Mengele, encargado del laboratorio genético de Auschwitz, seleccionaba además gemelos, enanos y personas con deformaciones físicas para realizar experimentos. Los gemelos eran su obsesión más grande. No les voy a contar las aberraciones a las que sometía a los prisioneros. En su intento por, digamos, ocultar, eliminar toda evidencia, los nazis destruyeron los crematorios y las cámaras de gas, o sea que esto es más o menos lo que queda. Pero bueno, hay historias obviamente y hay fotos y es lo que ha logrado reconstruir un poco testimonios de gente que trabajó, que zafó. Así que gracias a eso se conoce algo de la historia. El personal, como les contaba, ¿no? El personal del campo, tanto de los crematorios como de las cámaras de gas, como de todos lados, de todos los que trabajaban acá, como esclavos obviamente, era rotativo. O sea, no es que los cambiaban, los eliminaban y ponían otros nuevos. Pasar a una sala, ¿no?, de espera, sacarse toda la ropa, hombres y mujeres, todos juntos. Cuando los metían en las cámaras de gas iban todos mezclados, hombres, mujeres, niños, viejos, jóvenes, todos mezclados. Sáquense la ropa, déjenlas en una percha y memorícenla, porque la van a pasar a buscar después. De ahí
pasaban a una sala de higiene donde les decían que les iban a dar un baño, ¿no? Higiénico, evidentemente, sí, les pegaban un baño. Y luego de ahí cerraban todo y les tiraban el ciclón B por unas especies de claraboyas en el techo. Y 25 minutos, 20-25 minutos, en estas cámaras de aquí, entre 2.000 y 2.500 personas. Pasado ese tiempo, cuando ya los guardias veían que no había más actividad dentro de las cámaras, entraban, sacaban los cuerpos y los empezaban a pasar a los crematorios. Los crematorios eran 4 y trabajaban constantemente. O sea, estaban prendidos todo el día, las 4 chimeneas, mandando y mandando. Y mucha de la gente que estaba en el campo no sabía, ¿no?, que eso eran crematorios, porque en realidad no están cerca. Allá estaban las barracas y acá estaban los crematorios. Algunos nunca supieron, ¿no?, que existía eso. Hay muchas películas, ¿no?, que pueden haber visto ambientadas a este lugar, a las cosas que pasaron acá. Hace muchos años yo vi la lista de Schindler, muchos años. Está muy buena y es una historia que voy a tratar de conocer un poquito más porque es aquí en Cracovia, que está muy cerquita de acá, en Polonia, donde ese señor Schindler había hecho una fábrica, o tenía una fábrica, y bueno, y aprovecharse de la mano de obra barata, por llamarlo de una forma, judíos, a su vez que los salvaba de venir acá adentro. De la gente que entró acá adentro, el 70% terminó ejecutada o en la cámara de gas. Solamente el 30% más o menos es lo que se aprovechaba como mano de obra, que se mandaba, eso sí, a los campos de trabajo, ¿no? Que eran los de la primera selección, digamos, los que eran más fuertes, más aptos, iban a los campos de trabajo a ser esclavizados como mano de obra. Que no es un lugar lindo para visitar, obviamente, pero es interesante, es fuerte. Te pones a pensar en la cantidad de cosas que pasaron ahí y de verdad es jodido. 1,5 millones de personas que fueron asesinadas acá por el plan de Hitler de limpiar Europa de judíos. Sí, no es una visita a un parque temático simplemente, ¿no? O sea, te pega, te mueve. De verdad es una visita fuerte, pero creo que es recomendada.